Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 12 de junio del año 2024 y como siempre les traigo nuevas actualizaciones de lo que ha estado aconteciendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, pero también otros temas importantes del ámbito geopolítico internacional que están relacionados directamente con esta guerra. Antes de comenzar, quiero como siempre saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial los amigos suscriptores de nuestro canal. El día de hoy, y podría decir también que el día de ayer, porque ayer no tuvimos transmisión, han estado marcados por diferentes acontecimientos. La visita de Zelensky en Alemania, de lo cual no vamos a estar hablando mucho, aunque bueno, Zelensky se encuentra ahora mismo en Arabia Saudita, porque, como saben, Zelensky va tratando de ir por diferentes lugares, tratando de ganar apoyos para la mal llamada Cumbre de la Paz y, por supuesto, para más armamento, ¿sí? Pero bueno, no solo eso, sino que vamos a estar mencionando sobre todo lo que ha estado aconteciendo hoy con las palabras de Stoltenberg, que ya no quiere que el compromiso de la OTAN sea voluntario, sino que el compromiso de la OTAN con Ucrania sea un pago, ya lo vamos a ver, obligatorio. En el campo de batalla, muchos acontecimientos, han caído varias localidades, varios asentamientos importantes que, bueno, siguen precisamente demostrando que Ucrania sigue perdiendo terreno en esta guerra. Y cada día que pasa es peor. Aún así, los ucranianos quieren que las tropas rusas se retiren de su territorio. Veamos qué pasa en el futuro, pero vamos a comenzar con la parte internacional y comenzamos hoy con este artículo que publicaba The Hill. ¿Qué nos decía The Hill? Bueno, The Hill hablaba un poquito de todavía las secuelas de lo que ha estado trayendo el tema de las elecciones las elecciones al Parlamento Europeo, donde ¿sí? La extrema derecha, las victorias de los países, de los partidos, ¿no?, de extrema derecha, pues han puesto en peligro el apoyo a Ucrania, así decía The Hill. Y como parte de este artículo, The Hill expresaba que las importantes victorias de los partidos de extrema derecha en las elecciones parlamentarias de la Unión Europea han amenazado o están amenazando el apoyo a Ucrania a medida que los legisladores más escépticos ocupan una mayor proporción de escaños en la Cámara Legislativa. Eso escribía The Hill. En las elecciones del fin de semana, el antiguo Partido Popular Europeo, PPE, de centro derecha, obtuvo la mayoría de escaños en el Parlamento, de 720 escaños, con el Grupo Liberal Alianza Progresista, Socialistas y Demócratas en segundo lugar, ¿no? Y también hablaba de que al mismo tiempo, bueno, estaban los conservadores europeos y los grupos de extrema derecha que han ampliado significativamente su influencia. Han logrado avances inesperados también en Alemania y Francia y que, bueno, el hecho de que se fortalezcan las posiciones de los partidos de extrema derecha en las elecciones, lo dice aquí The Hill, que es un periódico de los Estados Unidos, norteamericano, podría cambiar las decisiones de ambos países con respecto a Ucrania. ¿A quién se refieren? A Alemania y Francia. Exactamente. Los grupos de extrema derecha han aumentado sus posiciones, han ampliado significativamente su influencia en estos dos países importantes, Francia y Alemania. Y que tanto Francia como Alemania han sido países que han estado suministrando armas a Ucrania desde el día 1 que comenzó esta guerra, esta operación militar especial. Francia y Alemania de los primeros en enviar armas. Al principio Alemania siempre titubeando, pero como saben, Scholz se caracteriza por tener siempre está al principio vacilando en cuanto a sus decisiones, pero por último termina aprobando y cede mucho a las presiones, ¿no? Pero bueno, el hecho de que los partidos de extrema derecha en varios de estos países, fundamentalmente en Alemania y Francia, hayan obtenido posiciones importantes, pues en el futuro podría estar cambiando las decisiones que se tomen con respecto al apoyo que siempre se le da a Ucrania, que es un apoyo multimillonario, ¿no?, hasta nuestros días, ¿no? Bien, en otras informaciones, hoy Político, o ayer en realidad, traía este importante artículo que hablaba de que los jóvenes occidentales no quieren pelear. Sí, amigos, los jóvenes occidentales no quieren pelear, así lo escribía Político. Sí, las encuestas realizadas en Estados Unidos y Europa en los últimos años resaltan la renuencia de los jóvenes a luchar, incluso por su propio país, y mucho menos defender a los países aliados. Es una nueva generación, evidentemente, ¿no? En Alemania se propone un servicio militar obligatorio parcial. El 59% de los jóvenes alemanes están en contra de esta idea. En el Reino Unido, solo el 29% de los jóvenes dijeron que estaban dispuestos a defender su país, mientras que en Estados Unidos esta cifra fue del 45% y la media europea fue del 32%. Bajas calificaciones, bajos resultados para todos aquellos que
quieren imponer estos partidos de la guerra, para todos aquellos que quieren imponer el servicio militar obligatorio en Alemania y en Reino Unido y en otros países del mundo, sobre todo los países de Europa, porque al final están creando esta situación, esta narrativa de que, bueno, como Ucrania puede ser derrotada, vamos a tener que enfrentarnos a Rusia. Es un tema que lo repiten día tras día y ni siquiera ellos están convencidos de que eso es lo que va a suceder, pero bueno, es la narrativa y al parecer varios países ya van decantándose por esta posibilidad de querer aplicar, ¿no?, el tema de la medida, imponer la medida del servicio militar obligatorio, aun cuando, sí, la mayoría de los jóvenes, como ustedes pueden ver en Europa y también en Estados Unidos, están en contra, la mayoría está en contra de enrolarse en el servicio militar, enrolarse en el ejército y, vaya, ni siquiera defender a su país. Diga usted, si ni siquiera quiere defender a su país, menos van a querer defender a un país a lo que ellos llaman aliados, como podría ser Ucrania. Pero mientras todo esto ocurre, pues Stoltenberg estaba haciendo una presión tremenda. Sí, Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, está haciendo una presión tremenda sobre los países de la OTAN. Fue hoy a Hungría a presionar a Orbán. Después, también en otra rueda de prensa, estuvo también presionando a otros países. Y es que Stoltenberg quiere que las contribuciones voluntarias para Ucrania dejen de ser voluntarias y se conviertan ¿en qué? En obligatorias. Sí, eso que ustedes leen ahí, lo leen de un artículo ucraniano, de un medio de prensa ucraniano, y lo trata de manera suave. O sea, dice que se conviertan en un compromiso, pero no es tal así. En realidad, lo que dicen los diferentes medios es que las contribuciones de los países a Ucrania dejen de ser voluntarias y se conviertan en obligatorias. ¿Dónde se va a tratar de discutir eso? ¿Hacia dónde va a hacer presión el señor Stoltenberg? En la cumbre de la OTAN. En la cumbre de la OTAN, Stoltenberg quiere que los países de la OTAN se comprometan a obligatoriamente, ¿sí?, contribuir a Ucrania con un fondo a largo plazo. Es decir, la guerra de Ucrania vamos a estarla pagando hasta, no sé, hasta que dure la OTAN. 10 años, 20, no sé. O sea, ni él mismo sabe cuánto va a durar esta guerra y quiere que los países contribuyan con este envío de dinero a Ucrania y de armas durante mucho tiempo. Y es que este señor, Jens Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, pues estaba planteando esto precisamente y que bueno, esto lo dijo en una conferencia de prensa que lo está realizando en Bruselas, después de ir a Hungría, evidentemente, y que bueno, el secretario general de la Alianza espera que los ministros de la OTAN acuerden ese plan de asistencia de materia de seguridad y entrenamiento a Ucrania, que sería a largo plazo, y se estaba hablando de que planteaba el señor Stoltenberg que de conjunto los países de la OTAN contribuyeran con nada más y nada menos que 43.000 millones de euros al año. Inicialmente se había planteado una cifra de 100.000, pero muchos países se negaron y bueno, al parecer entonces Stoltenberg bajó un poco la cifra, pero creo que la va a tener que bajar de nuevo porque muchos países están en contra de esto, ¿no? Están totalmente en contra de esto. Pero esto no fue lo único, sino que también Stoltenberg hoy en todas estas ruedas de prensa que expresaba, pues decía que los participantes en la cumbre de la OTAN en Washington, que se va a celebrar en julio, declararán de conjunto que para unirse a la alianza, Ucrania debe ganar el conflicto militar. ¿Sí? Así como lo está leyendo. Para unirse a la OTAN, Ucrania debe ganar el conflicto militar. Lo cual está diciendo que Ucrania nunca se va a unir a la OTAN. Porque para que Ucrania gane el conflicto militar, recuerden que para Ucrania la única victoria para Ucrania es esta. O sea, recuperar todo el territorio que Rusia controla ahora mismo, ¿sí? Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson, Crimea. Todo este territorio deberían controlarlo, según los ucranianos. A eso vamos a sumar los territorios que controlan ahora el norte de Kharkov, Sumy. O sea, todos estos territorios, Ucrania debería controlarlos. Eso significa para Ucrania ganar la guerra. Recuerden que Zelensky se fijó como objetivo que para ganar la guerra, Ucrania debe alcanzar las fronteras de 1991. Y las fronteras de 1991 incluyen Crimea. ¿Sí? Así que imagínense. Entonces, bueno, como todos sabemos, esto no va a suceder, no va a pasar. Y bueno, como sabemos que no va a suceder y no va a pasar, le están diciendo a Ucrania que te unirás a la alianza cuando ganes la guerra. O sea, si analizamos esto de una manera lógica, pues Ucrania nunca se va a unir a la alianza. Es básicamente lo que le están diciendo a los ucranianos. Porque, bueno, no van a ganar, al menos en los términos que ellos plantean, ¿no? Pero bueno, Zelensky, ustedes saben que no se detiene y se espera que en estos días, bueno, que Estados Unidos, y no en estos días, justamente en la
cumbre del G7. Se espera que Estados Unidos y Ucrania firmen un acuerdo de seguridad a largo plazo en el G7. Zelensky no para de pedir dinero, de pedir compromisos de seguridad, aunque muchos de esos compromisos sean solo papel mojado y después no se cumplan. Pero bueno, Zelensky por lo menos tiene que venderle a su población de que esos viajes que da al exterior tiene que venir con algo en la mano, ¿sí? Va a Arabia Saudí o Arabia Saudita, va a Singapur, va a Filipinas, va a Alemania, va a Bélgica, después se aparece en otro lugar y bueno, siempre les trae a su pueblo la noticia de que algo consiguió, aunque después no lo cumplan la mayoría de los países que firman los acuerdos con Ucrania. Pero hoy CNN expresaba que con respecto a este pacto de seguridad bilateral al margen del G7 en Italia el jueves, mañana, se va a realizar esta cumbre del G7, o empieza, y bueno, Zelensky va a aprovechar y se va a colar ahí en Italia. Hoy anda para Arabia Saudita y Zelensky, donde quiera que esté una reunión mundial, ahí se cuela rápido, ¿sí? Tratando de mendigar un poco de dinero, de armas, de acuerdos, ¿no? Presionar, ya saben, en algunos casos exigir, pero bueno. El acuerdo sigue a meses de negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania y se espera que comprometa a Estados Unidos durante 10 años a continuar con el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania, una mayor cooperación en la producción de armas y equipos militares y la prestación continua de asistencia militar y un mayor intercambio de inteligencia. Eso es lo que pretende este acuerdo. Pero se espera que el compromiso sea un acuerdo ejecutivo. Y ven ahí que lo ponen entre comillas. Esto fue tomado de CNN. Ojo. Dijeron las fuentes, lo que hace menos formal que un tratado, lo hace menos formal que un tratado y no necesariamente vinculante para futuros presidentes. Y ya aquí está diciendo que esto es un papel mojado, ¿sí? ¿Por qué? Si no es vinculante para futuros presidentes, esto a lo mejor lo firma Biden hoy, mañana, que lo va a firmar porque Biden sabe que es su objetivo destruir a Rusia, a desgastar a Rusia hasta el último ucraniano, y Biden va a firmar el documento. Pero como no va a ser vinculante, en noviembre llega Donald Trump y dice, bueno, ya, no voy a seguir con este acuerdo de entregarle armas a Ucrania o entregarles todo el dinero que Ucrania quiere para su país corrupto y bueno, de alguna manera entonces, bueno, este acuerdo no tendría ningún sentido, porque no es vinculante, ahí lo dice claramente, ¿no? No es vinculante. Y al no ser vinculante para otros presidentes, bueno, se podría cambiar precisamente todo esto de un plumazo, ¿no? El expresidente Donald Trump, el probable candidato presidencial republicano, no ha dicho si seguirá apoyando a Ucrania si gana en noviembre y se ha limitado a decir que negociará un final rápido a la guerra entre Rusia y Ucrania sin explicar cómo. También ha presionado a los países europeos para que contribuyan más a su propia defensa y ha dicho que alentaría a Rusia a hacer lo que le dé la gana, así mismo, como lo ve usted, a hacer lo que le dé la gana si Europa no aumenta su financiación. Así que este acuerdo, como pueden ver, amigos, no tiene mucho sentido porque, bueno, al final puede ser que se apruebe, pero no importa, ¿no? No es vinculante y otro presidente lo podría cambiar. Pero bueno, como ustedes saben, Zelensky se contenta con que les den todas estas noticias de acuerdos de seguridad, que les vamos a entregar más armas. Y como ustedes saben, ayer Zelensky estuvo en Alemania, ¿no? Participó, dio su discurso característico en el Bundestag alemán. Ustedes pueden ver, pero voy a ser breve con esto porque esto es una noticia de ayer. Y bueno, Zelensky, como ustedes saben, visitaba mucho los países de Europa al principio de la guerra, en el transcurso del año 2022, tal vez hasta el año 2023. Zelensky visitaba muchos de los países de Europa y era recibido con bombo y platillo en cada uno de estos países, llenos los parlamentos, llenos los congresos de estos países donde Zelensky daba sus discursos, pero cada vez más la gente se está cansando de estos discursos de Zelensky y están cansados de que Zelensky quiera continuar esta guerra hasta el último ucraniano. Esto que ustedes ven aquí es parte del Parlamento alemán, del Bundestag alemán, donde Zelensky dio el discurso. Pero como pueden ver, hay una fila completa de asientos que están vacíos. ¿Y esto saben qué cosa es? Porque hay una facción del Parlamento alemán, uno de los partidos en este Parlamento, que abandonó la sala, completamente la abandonó durante el discurso de Zelensky. Y es que no se crean que en Alemania todos están muy unidos en apoyar a Ucrania completamente. No piensen esto. Hay muchos ya en Alemania que se empiezan a cuestionar, y sobre todo en el Parlamento, y que están opuestos completamente a la entrega de armas y de dinero a Ucrania hasta el último ucraniano. O sea, hasta la guerra, hasta el último ucraniano. Y bueno, Zelensky no fue aceptado esta vez, al menos de la manera en que lo hubiera deseado. Y bueno, varios partidos ya, incluso partidos importantes dentro del Bundestag alemán, dentro del Parlamento alemán, se oponen a la asistencia infinita
de Alemania hacia Zelensky, como ustedes pudieron ver también los resultados que obtuvo el partido de Olaf Scholz. Pero bueno, es para que vean una imagen. Recuerden que una imagen dice más que 1000 palabras y ahí está, como en el Parlamento alemán hay, digamos, partidos ya que le empiezan a hacer boicot a Zelensky, que estuvo también en Alemania. Ya que estamos hablando de Europa, de Alemania, pues Estados Unidos y Ucrania, disculpen, Estados Unidos y la Unión Europea no se ponen de acuerdo, ¿sí? No se ponen de acuerdo sobre esto de los 50.000 millones de dólares que quieren, de alguna manera, trasladar de precisamente todo este préstamo, ¿no? Vamos allá. Ucrania no recibirá un préstamo de 50.000 millones de dólares por desacuerdos entre Estados Unidos y la Unión Europea. Vamos a hablar un poquito de esto, y es que la Unión Europea no está contenta con el plan estadounidense que implica trasladar los pagos de intereses de un préstamo multimillonario a Europa. La mayor parte de las finanzas se van a centrar en la producción militar estadounidense. No pierden para nada los Estados Unidos, ¿no? La mayor parte de las finanzas se van a centrar en la producción militar estadounidense. Washington propone lo siguiente: Estados Unidos pide un préstamo, Europa asume todos los riesgos y pagos de intereses, y bueno, los Estados Unidos utilizan este dinero para el fondo estadounidense ucraniano. No pierden, qué inteligentes, ¿verdad? Puede que seamos estúpidos, pero no tanto, dijo el cuerpo diplomático de la Unión Europea. Bueno, por lo menos reconoce que son estúpidos, ¿sí? O sea, lo estoy diciendo sobre todo porque lo dice el artículo, ¿ya? Y por supuesto no estoy hablando para nada del pueblo europeo, estoy hablando de todos estos gobernantes, todos estos funcionarios de los países europeos, ¿no? Los que los dirigen al pueblo europeo de manera general, que reconocen que son estúpidos, pero no tanto, ¿no? O sea, se han dado cuenta que Estados Unidos todo el tiempo, y en esta guerra sobre todo, es el que ha salido ganando. ¿Quién pierde? Europa. ¿Quién compra el gas más caro? Europa. ¿Quién es el que está perdiendo toda su autonomía, toda su independencia, haciéndose un vasallo cada día más de los Estados Unidos? Europa. Y ahora con esto queda claro, o sea, un negocio perfecto para los Estados Unidos. Estados Unidos pide el préstamo, Europa asume todos los riesgos y pagos de intereses, y luego Estados Unidos utiliza todo ese dinero para el fondo estadounidense ucraniano. Negocio redondo para los Estados Unidos. No pierde, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, voy a una noticia interesante, y es que, bueno, la voy a traer porque las autoridades de Georgia se están preparando para restablecer las relaciones diplomáticas con Rusia y reanudar el trabajo de la embajada en Moscú. Y esto es algo que me parece muy interesante, y les voy a decir por qué. Ahora vamos a leer el artículo y les digo por qué me parece muy interesante, ¿no? Según el canal de televisión georgiano, Georgia ya está contratando, empleados para trabajar en la misión diplomática del país en la Federación Rusa. Un día antes, el primer ministro Irakli Kovakidze dijo que las sanciones estadounidenses contra los dirigentes georgianos eran insultantes y no correspondían al espíritu de asociación entre los dos países. El 14 de mayo, el Parlamento georgiano adoptó la ley sobre la transparencia de la influencia extranjera, lo que provocó duras declaraciones de la Unión Europea y Estados Unidos, y la oposición pro-occidental la calificó de ley prorrusa. Vamos a ponernos un poquito en contexto con respecto a Georgia. Saben que Georgia es un país que tiene frontera con Rusia, es un país que está ubicado en el Cáucaso, que tiene frontera con varios países, por ejemplo, con Azerbaiyán, con Armenia, con Turquía y con Rusia. Son las fronteras de este país que se llama Georgia. Georgia tiene, había tenido una guerra con Rusia en el año 2008, ¿sí? Porque, bueno, como pueden ver, estas dos zonas que aparecen de otro color es Osetia del Sur y Abjasia. Estas hoy llamadas repúblicas de Abjasia y Osetia del Sur formaron parte de Georgia, eran repúblicas autónomas, ¿sí? Ahí las pueden ver, pero que en el 2008, bajo el mandato del primer ministro georgiano de aquella época, Mikhail Saakashvili, que había estudiado en Estados Unidos, que quería que Georgia incluso fuera parte de la OTAN, aquí había unos acuerdos donde estaban tropas rusas tanto en Abjasia como Osetia del Sur, y Georgia lanzó una operación a gran escala para expulsar a las tropas rusas de aquí, y no solamente eso, sino para masacrar y hacer una limpieza étnica de las personas que vivían aquí en Osetia del Sur y Abjasia. Ya hemos hablado varias veces de esto. A partir de esto, pues Rusia respondió y, bueno, hizo retroceder a las tropas de Georgia, y, bueno, Rusia ocupó o liberó Abjasia y Osetia del Sur y las declaró la independencia. Independencia que, por cierto, reconocen países de América Latina, como por ejemplo Nicaragua. Nicaragua es uno de los países que reconoce la independencia de Abjasia y de Osetia del Sur. También creo que Venezuela también. Venezuela
reconoce la independencia de Abjasia, Osetia del Sur, creo Siria, entre otros países. Por cierto, un saludo a los amigos de Nicaragua y de Venezuela que ven este canal, ¿no? Que ven este programa. Pero bueno, a partir de ahí, desde 2008, las relaciones entre Rusia y Georgia prácticamente se rompieron, se retiraron las embajadas, ya saben, todo esto, rompieron relaciones, por supuesto, y bueno, todo era porque Georgia quería simplemente, o sea, en aquella época Georgia estaba tratando de entrar a la OTAN y la OTAN le dijo, bueno, a ver, Saakashvili, si quieres entrar a la OTAN, la solución es sencilla, tienes que recuperar, no puedes tener ningún conflicto interno, tienes dos repúblicas autónomas que no quieren ir a la OTAN, entonces tienes que tratar de instaurar ahí un gobierno georgiano que responda a los intereses de la OTAN y entonces te puedes unir a la OTAN. Entonces los georgianos comenzaron el bombardeo, ya saben, la guerra de los 5 días, pueden leer sobre eso, agosto del 2008, Rusia los expulsó, Rusia protegió a Osetia del Sur y Abjasia y bueno, hoy en día son repúblicas independientes. A raíz de todo esto, bueno, pasaron los años y varias veces estuvo Estados Unidos y la Unión Europea presionando para que gobierno tras gobierno en Georgia fueran siempre gobiernos antirrusos, hasta que llegó el gobierno del primer ministro de Irakli Kovakidze, que ha estado siempre abogando por unas buenas relaciones entre, bueno, al menos unas relaciones normales, no voy a decir buenas, pero normales entre Rusia y Georgia. Y es que si ustedes se dan cuenta, la ubicación geográfica de Georgia, o sea, Georgia no tiene frontera con los países de Europa. Georgia debería tener buenas relaciones con los países que hacen frontera. ¿Quiénes son los países que hacen frontera con Georgia? Pues Rusia, Armenia, Azerbaiyán y Turquía. Entonces, el objetivo de Georgia debería ser tener buenas relaciones con sus vecinos en primer lugar. Por una cuestión no solamente territorial, sino también económica. ¿Sí? Entonces, vienen los países como Alemania, Francia, Polonia, la Unión Europea de manera general, a presionar a los georgianos para que no adopten esa ley, la ley que se llamaba Ley de Agentes Extranjeros, para que los georgianos rompan relaciones completamente con Rusia, bueno, sobre todo con Rusia y crear aquí un conflicto, ¿no? Y tratar de presionar para que Georgia abriera un segundo frente con la Federación Rusa. Pero bueno, esto no sucedió. Al parecer el señor Irakli Kovakidze se ha mantenido bastante fuerte y bueno, importante que quieran otra vez restablecer las relaciones con Rusia, ¿no? Me parece interesante estas declaraciones y bueno, de verdad bienvenido, ¿no? Si Georgia quiere regresar a, bueno, a tener buenas relaciones con Rusia como eran siempre antes del año 2008, cuando se rompieron debido a las locuras del primer ministro de aquella época, Mikhail Saakashvili, ¿no? Bien, y bueno, ya casi para irnos al campo de batalla les quería decir que Ucrania va a extender los apagones mientras continúan los bombardeos rusos y es que en invierno los ucranianos vivirán sin electricidad ni calefacción hasta 20 horas al día. Esto lo expresaba BBC News. Y bueno, algunas centrales térmicas e hidroeléctricas tardarán años en repararse y es posible que algunas no reanuden sus operaciones en absoluto. Importar electricidad de Europa no va a ayudar a la situación energética de Ucrania, ¿no? Y bien amigos, dicho todo esto, pues suficiente, nos vamos ya al campo de batalla, tenemos muchas informaciones que mostrarles, pero antes de irnos al campo de batalla, te pido, amigo y amiga que ves Frente Militar y Geopolítico, no olvides dejar tu like, comentar en la caja de comentarios y si te gusta nuestro contenido y aún no te has suscrito, pues te invito a que te sumes a Frente Militar y Geopolítico, de esta manera te estarían llegando las notificaciones de los videos que subimos diariamente, ¿sí? Adicionalmente, y aprovecho para saludar a las personas que apoyan económicamente al canal, adicionalmente estamos dejando también nuestro link de PayPal para cualquier apoyo económico al canal, saben que siempre es importante, y bueno, nuestro link de nuestro canal de Telegram para que puedan sumarse también, donde ponemos muchos de los videos, algunos con contenido muy fuerte, ¿no? Que aquí no se puede publicar, no se puede poner porque saben que sería totalmente censurado por YouTube, ¿sí? Dicho todo esto, nos vamos a ir no tanto al campo de batalla, sino a la geografía ucraniana. Sí, porque pasaron muchas cosas hoy en la geografía ucraniana, producto de ¿qué? De un ataque con misiles que se realizó en la geografía ucraniana, donde participaron drones y misiles rusos que vamos a estar, por supuesto, mencionando aquí, como siempre hacemos en nuestro programa, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedió, queridos amigos? Que hoy, durante la noche de ayer, prácticamente la mañana de hoy, en ese horario,
Se realizó un ataque con misiles nuevamente sobre Ucrania. Pero este ataque con misiles tuvo una peculiaridad y lo vamos a estar nombrando, ¿no? Como pueden ver, en este ataque con misiles se estuvieron utilizando como siempre los drones Geranium, ahora los vamos a mostrar, los misiles clásicos de los KH-101, KH-555, también se utilizó un Kinsal, aquí vemos, este es el Kinsal, estos son los misiles KH-101, KH-555, los drones Shahed o Shahed, y también se utilizó un Iskander M. Todo eso, amigos, lo vamos a estar mostrando ahora, tranquilos. Y cómo se desglosó este ataque, pueden ver la trayectoria, pero noten esta trayectoria aquí que es fundamental para lo que vamos a expresar a partir de ahora, mis queridos amigos, presten atención. Los objetivos fueron alcanzados, como pueden ver, en diferentes lugares. Y bueno, según la prensa ucraniana, este fue el desglose del ataque. Como siempre hacemos en nuestro canal. 4 misiles de crucero fueron lanzados del tipo H-101, KH-101, KH-555 desde los bombarderos Tu-95. Bombarderos Tu-95 que lanzan los KH-101. Fueron lanzados en total 4. Ya vamos a ver todo esto, qué fue lo que sucedió, ¿no? Un misil balístico Iskander desde el territorio de Crimea, que alcanzó su objetivo también, Iskander, aquí lo vemos, ¿no? El Iskander M fue el que se lanzó en ese caso. Bien, un misil aerobalístico Kinsal X-47, lanzado ¿de quién? ¿Desde dónde? Desde los maravillosos MiG-31, aquí lo vemos, con el misil Kinsal, ¿sí? Que también fue lanzado hoy, fue solo lanzado uno, pero bueno, fue lanzado. Y bueno, 24 vehículos aéreos no tripulados de ataque del tipo Shahed, 131 y 136, que también los mostramos aquí, los conocemos mucho, ¿no? No hace falta, creo que mostrarlos tampoco. Pero bueno, ¿a qué es lo que iba? Que Ucrania, como siempre, por supuesto, Ucrania siempre dice que derribó todos, y aquí podemos observar cómo fue que Ucrania mostraba el derribo de todos estos objetos, como le llama la prensa ucraniana. Según Ucrania, el Kinsal fue derribado. Dice Ucrania que el misil Kinsal, el único que lanzó Rusia, pues lo derribó. Eso dicen los ucranianos. ¿Sí? También dice Ucrania que los 4 misiles de crucero KH-101, KH-555 fueron derribados también, según dice Ucrania. Y por último, Ucrania confirma que los 24 drones Shahed fueron derribados. Estamos hablando de que se lanzaron en total, estamos hablando de 30 objetos y que Ucrania derribó prácticamente todos. ¿Sí? Estamos hablando que el único que Ucrania no derribó, el único que dice Ucrania que no derribó fue el Iskander. Dicen los ucranianos, ¿no? Pero bueno, aquí lo estamos diciendo, ¿sí? Fueron derribados 29 objetivos de 30. Efectividad casi al 100% de Ucrania. Y eso que no tienen Patriot. Eso que Ucrania no tiene Patriot. Si tuviera Patriot, no quisiera entonces ver la efectividad, que sería del 150. Prácticamente iban a derribar más de lo que les lanzan, ¿no? Pero bueno, así decía Ucrania en esta descripción. Pero todo esto después van a ver que no fue verdad, ¿no? ¿Sí? Ahora, lo más interesante aquí es esto que les mostraba, ¿no? En todo este ataque. ¿Se dan cuenta de esta trayectoria aquí que hicieron estos drones Shahed? ¿Sí? Esto fue sobre Mirgorod, ¿sí? Mirgorod, que está ubicado aquí, ya lo vamos a ver, ¿sí? O aquí, disculpen. Ahora vamos a mostrarles lo que tiene que ver con Mirgorod, que fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque nos vamos aquí directamente al mapa y vamos a observar algo interesante. Y es que, queridos amigos, justo en Mirgorod, en esa localidad de Mirgorod, hay 2 aeródromos importantes, ¿sí? O un aeródromo y otra zona importantes. Este es el aeródromo de Mirgorod. Y aquí es una base donde hay una división completa de sistemas S-300. Recuerden que Ucrania tiene los sistemas S-300, que son sistemas para derribar, por supuesto, misiles, derribar aviones. Bueno, si se dan cuenta, está ubicado justo aquí. Miren dónde está Mirgorod y miren dónde está el frente noreste, ¿no? ¿Dónde se están desarrollando los acontecimientos en los últimos días? Frente noreste. Kharkov, Liksi, Volchansk y ¿dónde más? Sumy, ¿verdad? Desde donde Rusia lanza misiles y lanza los ataques muchas veces, desde Belgorod, Kursk, que lanzan las bombas, las FAB, bueno, ahora mismo incluso las ODAB, hacia toda esta zona, ¿verdad? Donde están las tropas ucranianas. ¿Qué hace Ucrania? Tratar de derribarlos con los misiles S-300 y no solo eso, sino que ahora, como tienen el permiso para atacar el territorio ruso con Storm Shadow, Scalp, todos estos misiles que se los entregó el Reino Unido, son lanzados desde aviones Su-24. ¿Y dónde están esos aviones? Aquí, ¿verdad? Aquí, déjenme acercarlo un poquito más, en el aeródromo de Mirgorod. ¿Sí? Importante todo esto que les estamos mostrando porque ahora van a ver el sentido que tiene todo esto. Sucede que,
como pudimos ver aquí, la trayectoria nuevamente del dron Shahed, ¿sí? Ese dron Shahed, esos drones Shahed, pues como pueden ver, estuvieron volando sobre el terreno en Mirgorod una cierta cantidad de tiempo y posteriormente estaban, por supuesto, los drones, muchos de estos drones, yo no voy a negar que sí son derribados. Pero ¿qué pasa? Cuando derribas estos drones, estás revelando la posición. ¿Sí? Estás revelando precisamente la posición. Y al revelar la posición, precisamente, lo que logras con eso es que los drones de reconocimiento puedan observar dónde están las defensas aéreas y dónde están precisamente los aeródromos, donde están los aviones también para lanzar posteriormente los ataques y sean completamente destruidos. Precisamente por eso, después luego de revelar la posición que estaba justo aquí, estamos en Mirgorod, cerca de Mirgorod, aquí justo en este punto se encontraban los S-300 y un poquito más al oeste van a ver que se encontraba una base o un aeródromo donde se encontraban muchos aviones. Un error horrible cometido por Ucrania, ya van a ver por qué. Bien, aquí estaban los S-300, ¿sí? Los S-300 ubicados justo aquí, cerca de Mirgorod, y fue destruido primero esta batería de sistemas S-300, mírenlo aquí, que protegía precisamente o trataba de proteger a toda el área de Kharkov. Recuerden que los S-300 también tienen un alcance importante. Estos S-300 fueron destruidos. Luego de que los drones Shahed revelaban la posición, los drones Shahed fueron derribados sobre esa zona, fue anunciada o descubierta esta posición. Luego, los drones de reconocimiento observaron dónde estaban precisamente estos S-300 y, como pueden ver, fueron destruidos. ¿Con qué? Con un Iskander. Con un Iskander. Recuerden que Rusia lanzó Iskander también. Con un Iskander, el Iskander fue el que causó esta destrucción. Justo en ese momento podemos ver que la detonación de las municiones de los S-300, que son los que causan esa detonación, como pudieron ver ahí, ¿no? Ahí está, como explota el S-300 y la munición que vuela, pero vuela hacia el infinito, ¿no? Porque quedó totalmente destruido, ¿sí? Aquí pueden ver toda la detonación, ¿sí? Y bueno, eso no fue todo. Luego de destruir esas defensas aéreas, los S-300 quedaron destruidos. Posteriormente vino otro gran misilazo, pero eso es sobre una zona incluso más importante, porque justo en tierra, justo en pista, en el aeródromo de Mirgorod, con un error enorme por parte de Ucrania de mantener tantos aviones juntos, miren aquí el aeródromo, y le estoy hablando que aquí Ucrania tenía varios aviones, Su-24, Su-25, Su-27, donde el más moderno, como pueden entender, es el Su-27, pues ese fueron los que quedaron destruidos. Miren aquí, luego de todo este trabajo de reconocimiento, cómo Rusia pues encontró este aeródromo importante donde habían, repito, Su-24, Su-25 y Su-27 y destruyó varios aviones ucranianos, sobre todo Su-27, que son los más modernos que tiene Ucrania o que tenía Ucrania en esta base, ¿no? Como pueden observar ahí. Y esto es un golpe grande para Ucrania. No entiendo, posiblemente Rusia después destruyó más, ¿no? Pero es un error grandísimo para Ucrania acumular tantos aviones en un mismo lugar, ¿no? Su-24, Su-27 y Su-25, amigos, ¿sí? Recuerden que los Su-24 son los que utiliza Ucrania para lanzar los Storm Shadow y ahora los están lanzando también sobre Belgorod, pero ahí está. Como siempre, el gran trabajo de reconocimiento que hacen los drones, al parecer, Orlan rusos, que bueno, han tenido un trabajo formidable en esta guerra. Y así está, queridos amigos. Bien cerca, minutos después, un suceso de otro, fueron destruidos una división de S-300 y también varios aviones ucranianos, entre ellos se encontraban los conocidos, ¿no? S-300. Quise decir Su-27, ¿no? Aviones de fabricación soviética, de los cuales Ucrania todavía tiene, ¿no? De aquí nos vamos a mover un poquito más al frente del noreste. Bueno, no hemos recibido más información de lo que está pasando en Sumy, o sea, no hay más información luego de que Rusia, con las fuerzas de Armak, disculpen, y de Wagner, pues lograron capturar Rysivka y la zona boscosa, o parte de la zona boscosa, pues no hemos tenido más información, así que no vamos a actualizar mucho, porque no tenemos realmente mucho de lo que está pasando ahí. Tampoco tenemos mucho de lo que está pasando en torno a Liksi y Volchansk. De Liksi prácticamente no tenemos nada, luego de que Ucrania sigue tratando de contraatacar y tratando de expulsar a las tropas rusas de Liboke. Las tropas rusas se han plantado fuertemente y han defendido valientemente la posición, y hasta ahora Ucrania no ha podido expulsar a las tropas rusas de Liboke, no los ha podido expulsar. En torno a Lukiansky, también lo mismo. Ucrania trata de contraatacar, pero han sido repelidos completamente por el ejército de Rusia.
Ahora, donde sí nos llega mucha información es lo que está pasando al este de Selene. Selene había sido inicialmente capturada por el ejército ruso. También los ucranianos comenzaron a hacer contraataques. Pero aquí, justo aquí, en toda esta zona gris que vemos aquí, las tropas rusas comenzaron a bombardear ahora posiciones ucranianas importantes. Porque, bueno, esto podría ser un intento por parte del ejército ruso de moverse hacia el este, ¿no? Hacia el este de Selene. Selene, que había sido capturada, o la mayor parte de la localidad había sido capturada por Rusia al principio de esta ofensiva, o no vamos a decir ofensiva, este trabajo, como algunos le llaman, esta incursión, otros le llaman reconocimiento, pero, en fin, la operación que estaba realizando Rusia en torno a todo lo que bordea el eje de Liksi. Selene es una ciudad o una localidad que se encuentra al este de Liksi o al noreste de Liksi, y justo ahí donde Ucrania está ahora tratando de acumular fuerzas para tratar de contraatacar hacia Selene, pues las tropas rusas han observado todos estos movimientos y, como pudieron observar, los han estado destruyendo. Aquí podemos ver una pieza de artillería que es totalmente destruida, una vez más por el maravilloso dron o la maravillosa munición merodeadora Lancet, que sigue destruyendo una y otra vez a todos los equipamientos, todo este equipamiento militar ucraniano. En este caso fue una pieza de artillería, pero como ustedes han podido ver, ha estado destruyendo también tanques, y no solo tanques, o sea, tanques, piezas de artillería de manera general, blindados, carros de combate de manera general, transporte de personal, pero ahí pueden ver que también las posiciones son destruidas. Así que vean el estrago que causa este Lancet, ¿no? Ahí pudieron ver que, bueno, destruyó esa posición completamente y sigue quemando literalmente vivos aquí a las tropas ucranianas que se encuentran en todas estas posiciones, lo cual, repito, hace pensar de que en los próximos días pudiera lanzarse cualquier tipo de avance por parte del ejército ruso en toda esta zona gris que está ahí hace tiempo, ¿no? Y que no pudieron conectar las tropas rusas, las tropas que se encontraban en el oeste, en Liksi, con las que se encontraban en el eje del este, en Volchansk, ¿sí? Bueno, por supuesto, hay muchas imágenes más de que los drones Lancet siguen causando estragos, y esto es algo del día a día. O sea, día a día, día tras día, Rusia sigue atacando constantemente a las tropas ucranianas con drones Lancet, con drones FPV, con todo tipo de munición de artillería, muchas veces con TOS, otras veces con munición de artillería pero autopropulsada, otras veces con las RBK 500 de Racimo, como vimos ayer, o en el video hace 2 días, mucha munición de Racimo también que les han lanzado. Y bueno, lo cual hace pensar de que las posiciones ucranianas siguen siendo destruidas unas tras otras, y no importa que incluso Ucrania se esconda en la zona boscosa, no hay lugar donde esconderse luego de que, aunque estés en la zona boscosa, pues seas atacado directamente por el ejército ruso, que posee todo el armamento necesario para quemar todas esas posiciones. En torno a Volchansk, la situación se mantiene tal y como la dejamos aproximadamente hace 48 horas, y bueno, no hay mucha geolocalización. Como pueden ver, sigue el área controlada por Ucrania en la parte norte de Volchansk. Las tropas rusas no han podido expulsar a las tropas ucranianas del norte de Volchansk, pero tampoco las tropas ucranianas han tratado de avanzar en profundidad, y hoy incluso el medio de prensa, se los había puesto en el canal de Telegram, el Primavera Rusa afirmaba que aproximadamente a 2.7 kilómetros de lo que es esta zona de Volchansk, las tropas rusas habían comenzado ya a acabar sus propios sistemas de trincheras. Y esto es increíble porque Ucrania estuvo mucho tiempo para tratar de cavar trincheras y que las tropas rusas no rompieran esta defensa que había establecido Ucrania y no cruzaran hacia Volchansk. Sin embargo, esto fue totalmente infructuoso. Las trincheras ucranianas tenían muy mala calidad y las tropas rusas avanzaron, pero ya las tropas rusas comenzaron en toda esta zona, ¿sí? Toda esta zona que vemos aquí, las tropas rusas han comenzado a crear su propio sistema de trincheras, tratando de precisamente evitar que en un futuro, si Ucrania intentara hacer retroceder a las tropas rusas, pues se enfrentara a un muro semejante al muro en que se enfrentaron cuando intentaron en su momento hacer aquella fatídica contraofensiva del año 2023, ¿no? O sea, Rusia comienza a hacer su propio sistema de trincheras y las tropas ucranianas tendrán ahora un duro escollo en sus aspiraciones de intentar alcanzar en cualquier momento la frontera con Rusia. Les va a ser bien difícil, ya Rusia empezó y ya las tiene preparadas, y lo mencionaba así en nuestro canal de Telegram, así lo pueden observar. Veliko-Goliath. En esta localidad de Veliko-Goliath también son bombardeadas las tropas ucranianas, y lo que pueden ver es que tenemos muchos iconos de bombardeos de posiciones ucranianas dentro de Volchansk,
dentro del ICSI y en todo lo que bordea el sur de todas estas localidades, que son las rutas que utilizan las tropas ucranianas para establecer sus suministros. De aquí nos vamos a mover un poco más al sur porque hay mucha información de lo que ha estado sucediendo en las últimas horas en torno a Kupiansk. Queridos amigos, Kupiansk, ¿qué les puedo decir? Un frente muy activo. Luego de que Ucrania tuviera que retirar tropas y moverlas hacia el eje del norte, en el frente noreste, pues desde hace días hemos mostrado el amplio movimiento que han estado realizando las tropas rusas en torno a varias localidades importantes, sobre todo los movimientos que se estuvieron haciendo en torno a Stepova, Novoselivka, ¿sí? Y sobre todo lo que estuvo sucediendo en torno al eje de Berestove, Novoselivka y Mysuarivka, Andrivka. Van a ver todo lo que ha estado pasando en estas últimas horas y vamos a comenzar por aquí. Estamos en la zona de Kupiansk, eje de Kupiansk. Como pueden ver, las tropas rusas, como siempre, tratando de quemar con los TOS, ¿sí?, todas las posiciones ucranianas. Pero eso no es lo más importante del día de hoy. Lo más importante del día de hoy es que en las últimas horas, después de que Rusia, como lo habíamos mostrado días anteriores, Rusia había estado tratando de establecer movimientos hacia la localidad de Stepova, Novoselivka, las tropas rusas intentaron en un primer momento hacer un movimiento hacia el norte de esta localidad y también trataron en algún momento realizar movimientos hacia esta localidad desde el sur, ¿sí? No solamente por aquí, sino tratando de avanzar en torno a esta localidad utilizando la vía férrea, ¿no? Lo cierto es que se han producido finalmente avances importantes hacia esta dirección desde el norte, desde el este y desde el sur. Si bien en días anteriores muchos de estos ataques fueron infructuosos, y de esto estuvimos hablando en este canal, que muchos ataques fueron repelidos, incluso había varios carros de combate rusos que habían sido totalmente incinerados, pues luego de todo esto, al parecer, debido a la gran presión ejercida por el ejército ruso, que ola tras oleada fue llevando sus refuerzos hacia esta zona, pues todo quedó en evidencia y varios medios comenzaron a, empezando por el Ministerio de Defensa de Rusia, comenzaron a publicar noticias y también geolocalizaciones que mostraban que las tropas rusas empezaron a capturar diferentes asentamientos en torno a Stepova, Novoselivka y también al sur en lo que pasó en torno a Berestove, Mysuarivka. Comencemos por aquí entonces, y es que la localidad, en las últimas horas, la localidad de Tinkovka, esta localidad que vemos aquí, se llama así, Tinkovka, ¿sí? El Ministerio de Defensa de Rusia había expresado que en las últimas horas las tropas rusas pudieron capturar esta localidad completamente, luego de una presión que habían ejercido en los últimos días. Pueden buscar los videos anteriores donde siempre hablábamos de la presión que estaba tratando de ejercer Rusia desde el norte de la localidad de Stepova, Novoselivka, que es esta localidad que está aquí, donde las tropas ucranianas, por supuesto, todavía se encuentran ahí, ¿no? Lo que, bueno, están siendo sometidas a una presión tremenda, tanto por el norte como por el sur, ¿no? Pero bueno, justo antes de esta localidad de Stepova, Novoselivka, las tropas rusas, después de la presión ejercida durante los últimos días, pudieron capturar completamente la localidad de Tinkovka. Tinkovka, que es como se llama esta localidad. Pero esto no fue lo único, y es que las tropas rusas aquí, cerca de Ivanivka, en esta localidad donde hace unos días las tropas rusas intentaron avanzar desde el sur y donde las tropas ucranianas realizaron un bombardeo donde incluso quemaron varios carros de combate rusos, las tropas rusas volvieron a, lo intentaron de nuevo y esta vez sí lograron al menos controlar parte de esta zona que vemos aquí, ¿no? Al norte de la localidad de Ivanivka, ¿no? ¿Sí? Que también fue expresado por diferentes medios. Aquí, bueno, es un video donde también se muestra que ahí las tropas ucranianas están bombardeando al ejército ruso, pero que el ejército ruso pudo controlar la posición porque justo las están bombardeando en esta zona de aquí, que vemos que es como una especie de cinturón forestal, unas plantaciones forestales que se encuentran ahí, donde precisamente las tropas ucranianas están bombardeando cerca de ahí a las tropas rusas, como ustedes pueden ver, lo cual denota que las tropas rusas alcanzaron esta posición. Todos estos avances se realizaron en las últimas horas. Cayó Tinkovka, y aquí pudimos ver el avance de Rusia, al sur. Pero esto no es lo único. Esto pasó en Stepova, Novoselivka. Pero si nos movemos un poquito más al sur, en el eje Berestove, desde donde el cual Rusia está tratando de presionar hacia el sur, y en Mysuarivka, desde donde la cual Rusia estaba tratando de presionar desde todo este eje hacia el norte y lograr hacer algo como esto, ¿sí? Pues nos llega mucha información también. Y es que lo principal está pasando aquí. En las últimas horas, el Ministerio de Defensa de Rusia había reconocido de que luego de que Rusia había avanzado en las últimas horas hacia el borde, hacia la parte este, ¿no?, de la localidad de Mysuarivka, las tropas rusas finalmente pudieron
establecer control completamente dentro de esta localidad que se llama Misuarivka, aquí como la pueden ver, esta localidad, pero que también establecieron control sobre esta localidad que vemos aquí, que es la localidad de Andrivka. Hace días les habíamos dicho que las tropas rusas habían entrado a las afueras de Andrivka. Pueden buscar el video. Incluso recuerdo que expresaba en ese video que las tropas rusas no solo tenían una Andrivka que había caído ya, sino que próximamente iba a caer una segunda Andrivka. Recuerden que tenemos una Andrivka que está ubicada al sur de Bakhmut, pero tenemos esta Andrivka que está ubicada pero al sur de Berestove, que todavía esto pertenece al eje de Kupiansk, ¿no? Pues bien, en las últimas horas, pues tanto el Ministerio de Rusia como las propias imágenes confirman que Rusia capturó completamente Misuarivka, la localidad de Misuarivka, y que también ha capturado completamente la localidad de Andrivka. ¿Sí? Así lo expresaba también el Ministerio de Defensa de Rusia. Es decir, estamos hablando en cuanto a localidades que han caído en las últimas horas o en las últimas 48 horas. Al norte hablamos de Tinkovka, un avance de Rusia al sur de Stepova Novoselivka y también avances por parte de Rusia hacia Stelmakivka, pero desde el sur, desde Misuarivka. Entonces cayó Misuarivka y cayó también Andrivka. Hasta ahora les hemos contado mínimo, ¿no?, 3 pueblos que han caído completamente, ¿no? Tinkovka, ¿sí? Misuarivka, también hablamos aquí, por supuesto, de Andrivka, ¿no? Avances importantes que pueden hacer colapsar a las tropas ucranianas que se encuentran justo aquí, ¿no? La 77 Brigada Aerotransportada. Pero esto no es lo único, queridos amigos. Si tenemos más información, se sigue complicando la situación para las tropas ucranianas, y es que tenemos que hablar también del eje Siversk, ¿no? Siversk, que es esta localidad que vemos aquí. La hemos mencionado muchas veces, Siversk. Siversk es un punto importante en las aspiraciones de Rusia, ¿no?, en los objetivos de avanzar en todo el Donbass. Como saben, hace días, justo aquí en Bilohorivka, cayó definitivamente la cantera de Tisa. Así lo habíamos anunciado hace un par de días. Y siempre que les hablo del eje Siversk, ya ustedes conocen, ¿no?, cómo es que nosotros transmitimos. Y es que siempre hablamos de 3 ejes fundamentales o 4 ejes fundamentales. El eje de Vernokamianska, o Vierno-Kamianske, el eje que va desde Spirne, propiamente, y bueno, 2 ejes más, que es el eje precisamente de Vinka y por supuesto Rozdolivka. Son estos 4 ejes fundamentales que día tras día, cuando no es uno, es el otro el que tiene la actividad. Y es que precisamente voy a comenzar por Vernokamianska. Vierno-Kamianske, que es esta localidad que está aquí, pues las tropas rusas, al parecer, han comenzado también a asaltar los sistemas de trincheras que vemos aquí, y hay medios que confirman que este sistema, esta fortaleza que está aquí justo al este de Vernokamianske, fue capturada por el ejército ruso en las últimas horas, ¿no? Y estamos hablando de que el ejército ruso trató de lanzar este movimiento al norte de Vernokamianska, tratando de asaltar precisamente esta fortaleza de aquí, donde está un sistema de trincheras, como ustedes pueden ver, pero que ese sistema quedó completamente capturado por el ejército ruso, ¿no? Esto así lo expresan diferentes mapas. Aquí tenemos al mapa de Anatoly Radov, que así lo expresaba, y bueno, otros comunicados también, que así lo expresaban, pero fundamentalmente lo confirmaba también el mapa del Diken.ru, confirmando precisamente este avance por parte del ejército ruso en la localidad de Vernokamiansk, ¿no?, que es esta que está aquí. Si esto es así, y bueno, todo ha sido confirmado, pues las tropas rusas estarían ocupando precisamente un área importante de esta zona de Vernokamiansk, que los pone más cerca de la localidad, que es esta es la localidad de Vernokamiansk, que va a ser asaltada en las próximas horas por el ejército ruso desde esa posición. Si cae Vernokamiansk, tendría Rusia asegurado uno de los ejes principales y tal vez el más cercano hacia la localidad de Siversk. Fíjense que aquí está Vernokamiansk y aquí está Siversk. Estamos hablando de que es una distancia, pero bien cerca, ¿no? Miren aquí la distancia, no está tan lejos, aproximadamente unos 4 kilómetros estaría el último punto de Vernokamiansk de la localidad de Siversk. Pero por supuesto Rusia no se detuvo ahí y comenzó a hacer presión también desde la localidad de Vinka. En las últimas horas también nos llegaba información de que el ejército ruso había logrado un avance importante en torno a la vía férrea o la zona oeste de la vía férrea. Hace días Rusia había logrado controlar toda esta zona oeste de la vía férrea, pero en las últimas horas el eje ruso, en este caso el ejército ruso, pudo avanzar cerca de esta vía férrea y controlar estas posiciones al este de Vinka. Fíjense cómo la presión de Rusia va haciendo Vernokamiansk, pero también Vinka, ¿sí? Incluso Rusia podría estar incluso en las próximas horas llegando a Vinka,
también con la presión que están ejerciendo en Verno-Kamianske, y estaría presionando a Ucrania fuertemente en estos dos principales ejes con el objetivo de acercarse completamente a la localidad de Siversk. Si nos damos cuenta, en el eje de Spirne también hay mucha presión, no hay avances, Rusia no ha capturado Spirne, pero sí pueden ver que hay mucha actividad de las tropas rusas que están atacando constantemente a las posiciones ucranianas en los sistemas de trincheras que están establecidos en Spirne, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Es decir, la actividad de los drones es muy fuerte aquí, muy intensa, así que bueno, está presionando al mismo tiempo por varios de los ejes. Sí, no hemos recibido información de Rozdolivka, pero bueno, con la información que tenemos de Verno-Kamianske y de Vinka, podemos entonces hacernos la idea de que la presión está siendo fuerte. Por cierto, esta información de Vinka, lo que estaba pasando en Vinka, lo confirmaba el medio de Digen.ru, que mostraba justo esto que estamos mostrando nosotros, ¿no? Este avance, esto que estamos mostrando nosotros, es el avance de Rusia hacia Vinka, y aquí lo confirmaba Digen.ru, y nosotros se los hacemos llegar de esta manera, queridos amigos, ¿no? Avance hacia Vinka. Pero esto no se detiene, tenemos más información y vamos a llegar a lo que estaba pasando en torno a Chasiv Yar, queridos amigos. Y bueno, en torno a Chasiv Yar, queridos amigos, la información que tenemos en las últimas horas es que el ejército ruso pudo avanzar y capturar esta zona que aparecía normalmente en una zona gris. Hace días la teníamos como una zona gris, es la zona de los edificios también de gran altura, luego de que la Brigada 98 pudo avanzar y capturar todos estos edificios que habíamos visto con aquel video que titulamos La Brigada 98, que había hecho colapsar prácticamente todo el este de Chasiv Yar. Estamos hablando del microdistrito de Canal. Justo aquí en estos edificios de gran altura, las informaciones que nos llegan en las últimas horas es que el ejército ruso definitivamente pudo expulsar a las tropas ucranianas, y actualmente, si nos fijamos en esta imagen que nos muestra Digen.ru, con este último avance, lo que sucedió fue aproximadamente algo como esto. Las tropas rusas lograron capturar estos edificios que están aquí, ¿sí? Como pueden ver, estos edificios de gran altura, y lograron avanzar definitivamente justo hasta la última defensa que tiene Ucrania establecida aquí. Esta es la última defensa de Ucrania, así que le va a ser bien complicado a Ucrania mantener estos edificios que vemos aquí. Es la última defensa en cuanto a los edificios que tiene Ucrania antes de llegar al canal este de agua, que es una barrera que Ucrania va a utilizar para ralentizar a las tropas rusas. Pero bueno, lo más importante aquí es que Rusia pudo definitivamente controlar esta pequeña área donde están todos estos edificios que todavía le quedaba a Rusia por controlar, y esta es la situación actualmente, ¿no? En torno a Chasiv Yar, en el este, en el microdistrito de Canal, ¿no? De aquí nos vamos a ir un poco más al sur, esa es la información que tenemos de Chasiv Yar, y nos vamos a mover hacia lo que está sucediendo en, por supuesto, el norte de Ocheretine. Estamos hablando de Novo-Oleksandrivka. Y es que, queridos amigos, la situación en Novo-Oleksandrivka para el ejército ucraniano está cada vez peor. Y es que después de que Rusia capturó completamente la localidad de Novo-Oleksandrivka, hoy nos llegaban reportes de diferentes medios que hablaban de que las tropas rusas, el avance fue más profundo, o sea, pudieron avanzar mucho más y llegaron a capturar completamente esta presa que vemos aquí. Toda esta presa que vemos aquí, parte de esa presa, había sido capturada ya por el ejército ruso en la última transmisión que habíamos hecho, donde había caído completamente Novo-Oleksandrivka. Pero bueno, diversos medios comenzaron a establecer sus comunicados, este comunicado que ven aquí, pero no solamente por ese comunicado, sino que el propio mapa del Digen.ru nos hacía llegar esta información, donde confirmaba que Rusia había definitivamente capturado la presa que estaba al norte de Novo-Oleksandrivka. Fíjense que toda esta es la presa que está ahora mismo bajo control del ejército de Rusia. Es decir, algo como esto fue lo que estuvo sucediendo en las últimas horas. O sea, Rusia pudo controlar definitivamente toda esta presa que vemos aquí. Y bueno, las tropas ucranianas, recuerden que aquí estaba la 118 Brigada ucraniana, que se retiró sin permiso, sin la aprobación de Syrskyi, y se abrieron 40 casos criminales. Estas tropas ucranianas siguieron en su retirada, en su desesperada retirada, y ahora mismo se están ubicando en la localidad de Vozdichenka. Bueno, ahora a mí no me funciona la flecha, ahora sí. Se están ubicando aquí las tropas ucranianas en la localidad de Vozdichenka. Justo ahí, como pueden ver, está esta fortaleza que establecen los ucranianos, que se movieron rápidamente hacia esta posición que podemos ver aquí, ¿no? Bien, pero bueno, importante avance, el ejército ruso pudo controlar incluso la presa que está al norte,
Y hay mapas que, recuerden que hace días habíamos dejado este espacio operacional entre la zona que está al sur de Kalinove y esta zona de Novoalexandrivka, lo habíamos dejado como una zona gris, pero hay medios que ya incluso afirman que esto ha sido capturado por el ejército ruso, por lo tanto las tropas que están al sur de Kalinove están perfectamente unidas con las tropas que se encuentran ahora mismo en Novoalexandrivka. Así que bueno, malas noticias para el ejército ucraniano, queridos amigos. Pero esto no es todo, esto no se acaba, queridos amigos, y en torno a Sokil la actividad es muy grande. Las tropas rusas habían logrado controlar el 70% de la localidad de Sokil, pero no han establecido más avances hacia el oeste de la localidad. Sin embargo, sí están bombardeando completamente las tropas ucranianas, y aquí este medio, que es Primavera Rusa, nos mostraba esta información donde las posiciones ucranianas al oeste de Sokil están siendo totalmente trituradas por el ejército ruso, que está bombardeando constantemente, que son las únicas casas que quedan para que caiga Sokil, ¿no? Estas son las únicas casas para que caiga Sokil, lo único que quedaría para que caiga Sokil, y ahí está precisamente la artillería rusa causando ese estrago sobre las posiciones ucranianas que se encuentran bien al oeste, ¿no? ¿Sí? Esta es la localidad de Sokil y solo quedaría por controlar esta zona que está aquí. Si cae Sokil, pues el próximo punto donde las tropas rusas tratarán de establecer presión es sobre Yevhenivka, porque en la línea de Progres Volche y al sur en Seliane, las tropas ucranianas tienen establecida una línea defensiva en toda esta zona que vemos aquí, ¿no? Por supuesto, las tropas rusas deberán primero avanzar de Sokil hacia Yevhenivka y Voskov, ¿no? Como pueden ver ahí. Pero amigos, esto no es todo, y es que han existido muchos avances en las últimas horas y llegamos a Novopokrovsk. Novopokrovsk. ¿Qué decir de Novopokrovsk, queridos amigos? Tenemos mucho que decir. Y vamos a empezar por lo que nos contaba el mapa de Dicken.ru. ¿Sí? ¿Qué nos dice Dicken.ru? En la mañana de hoy, las tropas rusas realizaron un avance sobre la localidad de Novopokrovsk, que a mí me sigue sorprendiendo cómo las tropas ucranianas están perdiendo estas posiciones con tanta rapidez. Y luego de que en los últimos días, poco a poco, Rusia estaba presionando y presionando, poco a poco, Rusia seguía presionando sobre Novopokrovsk desde el norte, ¿sí? En esta maniobra que estaba estableciendo Rusia, o sea, que no es una maniobra sencilla, ¿no? Por decir, tampoco es que sea así. Pero bueno, luego que las tropas rusas estaban estableciendo este movimiento desde el norte, ahora sí lo vamos a dibujar bien, y también otro movimiento que estaba tratando de establecer Rusia desde el este, pues esto causó un buen resultado. En primer lugar, el mapa ucraniano del Deep State Map nos mostraba que las tropas rusas habían logrado prácticamente, con este último avance, con estos últimos avances, en las últimas 48 horas, esto fue el día de ayer, habían logrado capturar prácticamente el 50% de la localidad, ¿no? Con los últimos movimientos establecidos por el ejército ruso, ¿sí? Esto lo mostraba Deep State Map, el mapa ucraniano, hasta aquí, ¿no? Pero luego nos llegaban estas noticias que les estábamos mostrando del Dicken.ru, disculpen, no es esa, es este, ¿sí? Del Dicken.ru, que nos mostraba esta información. O sea, luego de esto las tropas rusas avanzaron más en profundidad y finalmente, al final de la tarde de hoy, las tropas rusas se posicionaban justo aquí, a lo largo de esta presa, y confirmaban que Rusia tenía control prácticamente total de la localidad de Novopokrovsk. Yo por hoy no voy a decir que Novopokrovsk cayó completamente. Hay medios que todavía no lo confirman. Vamos a esperar un poco, pero todo parece indicar de que este es el movimiento establecido por el ejército ruso, al menos hasta estas posiciones que vemos aquí, ¿no? Las tropas rusas han llegado prácticamente, y ya no voy a decir ni siquiera hasta la cocina, ni hasta el comedor, o sea, esto es lo que ha pasado en las últimas horas. Si no ha caído Novopokrovsk, está a punto de caer. O sea, lo que queda para que caiga Novopokrovsk es nada, ¿sí? Yo podría incluso decir que mañana podría estarle confirmando que cayó completamente. Hay medios que dicen que ya cayó, otros dicen que todavía no, que falta un poco, pero bueno, lo estaremos actualizando. En todo caso, si no ha caído, lo que quedaría sería prácticamente una pequeña zona que los estaría dividiendo de la presa esta que vemos aquí. Así que bueno, esperemos a mañana, queridos amigos. Lo más probable es que sí haya caído completamente la localidad de Novopokrovsk, ¿no? ¿Sí? Bueno, de aquí nos vamos a mover a otras partes del frente, donde también hay actividad, y también las tropas rusas. En las últimas horas, si recordamos, las tropas rusas hay medios que estaban diciendo que las tropas rusas habían podido recapturar completamente la localidad de Nebelsky. Nebelsky es una localidad que Rusia había controlado hace tiempo, cerca de toda esta zona al sur de Permovalsk, pero que las tropas ucranianas habían recapturado. Luego hoy nos llegaba esta imagen de dron,
un dron ucraniano bombardeando posiciones rusas, ¿sí? Ese dron ucraniano está bombardeando posiciones rusas. Por tanto, queridos amigos, ahí está, clarísimo que es un tanque ruso. O sea, en este caso no es un tanque, ¿no? Es un blindado ruso. Ahí está siendo bombardeado, ¿verdad? Pues bien, eso significa entonces que las tropas rusas recuperaron el control de de Nevelsk. ¿Sí? Fíjense cuántas cosas han sucedido en las últimas horas, lo cual confirma que Rusia ha recapturado o ha tomado nuevamente, yo decía 4 pueblos, pero son prácticamente 5 pueblos tomados en las últimas horas. Recapturaron Nevelsk, capturaron completamente Tinkovka, capturaron más al norte también la localidad de Myasovivka, Andrivka, prácticamente cayó también Novopokrovsk. O sea, ha sido bastante una muy mala jornada para Ucrania en las últimas horas. De aquí, bueno, nos movemos un poco más al sur, en torno a lo que está pasando en Konstantinovka. Las tropas rusas siguen presionando desde Paraskovivka. Recuerden que Paraskovivka había caído hace algunos días, pero que en torno a Konstantinovka las tropas rusas están estableciendo toda la presión posible con el objetivo de expulsar a las tropas ucranianas. Saben que se están dando asaltos desde el sur, nos llegan siempre comunicados de que las tropas rusas asaltan desde el sur. Y bueno, aquí hay muchas pérdidas ucranianas en ese dique que ustedes ven ahí. No lo vamos a estar mostrando, pero los combates dentro de Konstantinovka se siguen dando fuertemente, así que tendremos que esperar a las próximas horas qué información nos pueden dar. Las tropas rusas pues también tratan de aumentar su presión y están destruyendo posiciones ucranianas cerca de Bodiane. Esta localidad es la localidad de Bodiane, que es parte del eje Konstantinovka-Bodiane-Vuhledar. Lo hemos mencionado varias veces. Justo aquí las tropas rusas están destruyendo a las posiciones ucranianas de una manera total, ¿no? Están totalmente, como podríamos decir, pulverizando a las tropas ucranianas que se encuentran ahí. Y esperen en los próximos días cualquier asalto que se pueda realizar sobre la localidad de Bodiane, ¿no? Que es esta localidad que vemos al norte, justo en el centro entre Konstantinovka y Vuhledar, ¿no? Estaremos aquí, por supuesto, para narrarles completamente lo que pueda pasar en los próximos días, ¿no? Pero yo creo que todo debe comenzar por la caída de Konstantinovka al norte y todo pasa por cortar la carretera. Si esas dos cosas suceden, si cae Konstantinovka al norte y se corta la carretera T-0524, pues los días de Vuhledar incluso estarían contados, porque pueden estar seguros que Rusia va a lanzar el asalto totalmente. No tenemos mucha información de Staromayorsk luego de la caída completa de esta localidad, que lo narramos aquí hace un par de días, y tampoco hay mucha información de lo que está pasando en torno a Robotine. Y bueno, ya para irnos, pues hoy Kirill Budanov, disculpen, el jefe, ¿no?, de la central de inteligencia en Ucrania, afirmaba que en Crimea los rusos comenzaron a desplegar un sistema de defensa moderno, y ese sistema de defensa es el S-500. Ustedes saben que Rusia tiene los S-400, los S-300, pero el S-500 es el sistema de defensa aérea más moderno, o sea, lo último que tiene Rusia en cuanto a sistemas de defensa aérea, S-500. Tienen un alcance tremendo, los S-500, sobrepasan los 600 kilómetros de alcance, mucho más que los que tiene Rusia en los S-400 y los S-300, pero esto sería una buena prueba para Rusia si con estos S-500, habría que ver si esto que está diciendo Budanov es definitivamente cierto, pero sería una buena prueba para Rusia tratar de utilizar sus S-500 para intentar derribar los misiles ATACMS que lanza Ucrania desde Odessa hacia el territorio de Crimea. Pero bueno, aquí está, amigos, el S-500, que es superior, como hemos visto, a los S-400 y S-300. Y bien, amigos, ha sido todo por hoy. Para mí siempre es un gusto transmitir para todos ustedes. Nos vemos en un próximo programa. No olviden dejar su like, comentar en la caja de comentarios. Y bueno, si te gusta nuestro contenido y aún no te has suscrito, súmate por favor a Frente Militar y Geopolítico. Nos vemos, queridos amigos. Que Dios los bendiga a todos.